es una de las películas más queridas del mundo, la cual puedes disfrutar en familia o con amigos, cualquier día de la semana. No obstante, otros prefieren esperar la llegada del 31 de octubre. Coraline es una película animada, perteneciente al género de terror, que trata sobre la vida de una niña que descubre una puerta secreta dentro de su casa, y es en ese lugar donde le esperan misteriosas y extrañas aventuras. Sin embargo, la historia de esta película no es del todo fantástica, pues el escritor Neil Gaiman tomó como inspiración una de las experiencias más traumáticas que vivió durante su infancia. La historia toma lugar en Hampshire, Reino Unido, una ciudad pequeña con una pinta bastante gótica, repleta de un montón de árboles que adornan con sutileza el paisaje, y aún más cuando el invierno hace acto de presencia. A Neil, al igual que sus amigos, les gustaba pasear por los alrededores de Hampshire. Podían estar a altas horas de la noche fuera de casa, sin preocupación alguna, ya que la zona era muy tranquila y todos se conocían entre sí, aunque había alguien que inquietaba a los otros habitantes, una anciana de aspecto descuidado, quien en pocas ocasiones se le podía ver fuera de su hogar. Casi no hablaba, y cuando lo hacía, cortaba la conversación rápidamente, alegando haber dejado a su nieta sola y desprotegida. Lo extraño es que nadie vio salir del inmueble a la nieta de aquella mujer. Ninguna persona conocía el rostro de la niña, pero algunos vecinos afirmaban haber visto por lo menos una vez la silueta de una bebé en su cuna, reflejada a través de la ventana. En una de sus tantas aventuras, Neil y sus amigos fueron a acampar cerca del hogar de la extraña anciana. El cielo se tornó oscuro y los niños pensaron que era el momento perfecto para entrar al hogar de la anciana, porque ésta se encontraba dormida y además había una ventana abierta y eso les facilitaba el trabajo. Primero entró uno de ellos, después dio la señal para que Neil y el otro chico atravesaran la vieja y polvorienta ventana. Cuando por fin todos estaban adentro, prestan atención al silencio incómodo que invadía el lugar. Sobre la penumbra, un peculiar olor a moho hacía de las suyas, pues este se percibía en los alrededores de la casa. El sitio parecía estar vacío, pues el único ruido que se escuchaba era el que provocaba la suela de los zapatos de los niños, quienes se esforzaban para caminar de puntillas. En el transcurso de la quisquillosa caminata, Neil y los demás se percatan de ropa de bebé acomodada sobre los muebles. Luego, caminan hacia la izquierda para encontrarse frente a una puerta. Un poco nerviosos, se miran entre sí para ver cuál de ellos iba a ser el valiente que girara aquella manilla. Neil es el elegido. Cuando abre la puerta, observan con detenimiento la cuna de un bebé. Se acercan cuidadosamente para comprobar qué hay en su interior. Lo que no esperaban es que al hacerlo, se llevarían una perturbadora sorpresa que los haría gritar al instante. Dentro de la cuna estaba el pequeño cuerpo de una bebé en avanzado estado de descomposición. Pero algo no cuadraba, ya que en vez de ojos tenía dos botones adheridos a la piel, o mejor dicho, a lo que quedaba de ella. De su boca sobresalían hilos en forma de cruz. La escena de un momento a otro se tornó bastante macabra. Los chiquillos, sin pensarlo, salieron corriendo del lugar, gritando desconsolados. Neil cuenta que la anciana fue llevada a un centro de rehabilitación, donde desesperada pedía que le fueran entregada una muñeca,
que estaba dentro de su casa, pues ahí yacía el alma de su querida nieta. ¿Y tú? ¿Ya conocías esta historia? ¿Crees que fue real? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo.